Es un gusto inaugurar el día de hoy la cátedra Simón Rodríguez, Educación y Pensamiento en América Latina, en el marco de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Estamos muy contentos por iniciar un ciclo de conversaciones acerca de educación y les agradecemos enormemente la presencia de ustedes a compartir la cátedra el día de hoy. Voy a ser breve pensando que tenemos unos minutos de atraso. Primero contarles que tenemos el objetivo de crear una cátedra porque consideramos que es muy importante que los docentes discutan sobre las problemáticas que tiene la educación en todos los niveles y que puedan ir confrontándose con diferentes perspectivas en el espíritu de lo que es una cátedra abierta, que es el de invocar la voz de grandes maestros y tener un espacio que trascienda las currículas y las cátedras habituales que tiene la universidad. Y entonces, desde la escuela pensamos que es importante tener un espacio permanente de trabajo sobre educación. Y específicamente, como un adjetivo de la educación, tener una cátedra que permita no solo pensar la educación, sino impulsar una educación que sirva para pensar. Y por eso le hemos dado ese espíritu, ese nombre, ¿sí?, a la cátedra, educación, pensamiento. ¿Sí? Consideramos que ese es un elemento central porque ni los intelectuales ni los educadores pueden llevar adelante su tarea y su vocación si no le dan lugar a esa tarea. Es decir, que no debemos renunciar al pensamiento. Bueno, una de las ejes de trabajo de la cátedra es justamente cultura e identidad, considerando que este es un espacio de construcción fundamental para nuestro proyecto educativo, por diferentes razones. Y ustedes se van a dar cuenta cuando la exposición del doctor Marco. La interculturalidad y sobre todo la inclusión, o la interculturalidad como problema de inclusión es fundamental, y por eso hemos decidido iniciar un poco este ciclo dándole lugar, ¿sí?, especialmente a un diálogo que trabaje sobre este problema. A veces que iniciar sirve para sentar las bases de aquellos lugares del pensamiento que consideramos poco o necesarios de transitar. Estamos convencidos de que la cátedra puede ayudar a algo que le falta al proyecto educativo, que es producir una gran cantidad de resignificaciones de nuestras prácticas, pero también del aparato conceptual con el que nos movemos, ¿sí? Y creemos que podemos colaborar en ese sentido, ¿no es cierto?, abriendo el debate y llevando el debate más allá a nuestros espacios áulicos. En ese sentido, que tenemos que producir en esa lógica de resignificar nuestras prácticas, también nuestras representaciones, y creemos que una de esas representaciones que debemos resignificar es la de indio, entre muchas otras, pero especialmente por la naturaleza y las características de los pueblos de América Latina, pero también, o especialmente el nuestro, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué elegimos el nombre de Simón Rodríguez? La cátedra tiene vocación de recuperar el pensamiento de los grandes maestros de América Latina, y en él invocamos especialmente a uno que especialmente asumió ética y políticamente el proyecto educativo y que de algún modo interpretó un modo de ser docente que todavía hoy desafía a los docentes de la región. ¿Sí? No solo por sus ideas, sino por el tiempo en que produjo sus ideas a caballo entre los siglos XVIII y XIX, en un momento álgido para nuestra región, porque es el periodo de las independencias y es el periodo de las constituciones de nuestros estados, pero también porque es un momento en el que los proyectos educativos se están constituyendo.
Yo quería decir muy brevemente cómo tradujo Simón Rodríguez esta forma del compromiso de la educación. Lo elegimos porque lo consideramos un maestro crítico, o sea, un referente de la crítica temprana a los modelos de instrucción educativa. Simón Rodríguez, creo yo, como nuestro invitado Daniel Mato, lo presentamos en la cátedra, pero es como una invitación a conocer más de Simón Rodríguez y también de nuestro invitado de hoy, el doctor Daniel Mato. Pero entre las fórmulas en que tradujo Simón Rodríguez el proyecto educativo, al menos citemos dos o tres. Fue alguien que demandó la reconstrucción permanente de los currículums de la época. Fue alguien que demandó que las lenguas indígenas se enseñaran en las escuelas, porque era más importante enseñar acerca de digamos, algo que permitiera una comunicación entre los docentes y los alumnos, que enseñar cosas que más bien estaban distanciando a los docentes de los alumnos. Fue un crítico del funcionamiento de la escuela, fue un promotor de que la escuela se abriera y que se trabajaran los oficios y todo lo que fuera útil para la vida de los alumnos fuera de las escuelas. Fue un pionero en exigir que la escuela no fuera un espacio de castigo. Nadie aprende castigando, digo, cuando es castigado. Fue un pionero también en demandar que la escuela no fuera un espacio de repetición, sino que fuera un espacio para el pensamiento. Y por eso, y entre otras cosas, por eso lo elegimos. Y quizá porque también digamos, creó una de las máximas de la historia latinoamericana contemporánea, que es la demanda de que como intelectuales y como pueblos inventemos o erremos, ¿sí? Que es algo que ha cruzado por lo menos al último lustro como debate acerca de la originalidad y las posibilidades de hacer de América recuperando esa originalidad. Y también lo hemos elegido porque Simón Rodríguez es una figura importante en el debate educativo para la educación popular, en el sentido de que reconocemos que los ámbitos universitarios todos los niveles de educación necesitan de incorporar algunas de las premisas de la educación popular. La vocación por el diálogo, la vocación por escuchar a los alumnos, la vocación por abrir espacios donde la palabra circule, la vocación por considerar como un elemento fundamental de la educación a ese sujeto que está del otro lado, la vocación de incluir, digamos, esos son algunos de los elementos por los que pensamos que Simón Rodríguez podría funcionar para nosotros como un maestro orientador, ¿sí? Por supuesto, como esto es una invitación, vamos a poder penetrar colectivamente en el problema. Bueno, solo quiero decir ahora algunas ideas, algunos datos para presentar al doctor Daniel Mato, que nos acompaña hoy aquí, y rápidamente darle la palabra. Daniel Mato es uno de esos intelectuales bastante especiales de Argentina, en términos de que no solo es un intelectual crítico, sino también que vivió algo del derrotero de lo que vivieron muchos intelectuales críticos argentinos, que les tocó exiliarse, en su caso muy joven, a los 25 años, y tuvo que desarrollar un poco su pensamiento fuera del país. Y eso creo que, como le ha pasado a otros intelectuales, le produjo una gran riqueza en términos de la constitución de su mirada. Es absolutamente destacable la cantidad de temas e incluso de prácticas que a las que se ha dedicado durante toda su vida. He descubierto en este intento de presentación de Daniel de un camino con el que me siento identificado, y seguramente muchos de ustedes, que es la comunión entre el arte y la investigación, entre la lucha y la militancia
y la elección de problemas conceptuales, de temas de estudio que creo que los visualiza, como muchos intelectuales críticos, como nudos para activar la realidad. Y entonces es muy rica su bibliografía. Algunos de sus libros voy a citar. Además es un intelectual enormemente prolífico, más de 100 artículos académicos, casi 20 libros, muchos libros en colaboración, muchos libros con la colaboración de intelectuales que él ha coordinado, y es un promotor de redes de trabajo, ha dirigido varios programas de estudio. Actualmente está dirigiendo, es coordinador del proyecto de diversidad cultural e interculturalidad en educación superior en el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en la UNESCO, se llama, y este es un espacio con el cual está hace 7 años y tienen un conjunto de publicaciones sobre diversidad cultural. Voy a mencionar algunos de sus libros para que se den idea de las temáticas que trabaja. Interculturalidad y comunicación intercultural. Crítica de la modernidad, globalización y construcción de identidades. Entre lo que decía que es la comunión entre el arte y la investigación, una gran cantidad, digamos, de tiempo dedicado a fundir su propia vida dedicado al estudio y a la producción de oralidad, ¿sí? Entonces tiene algunos textos que caracterizan su vida, su momento como tesista, ¿sí? Entonces sus tesis están dedicadas a los cuentos, a la oralidad popular, etc. Bueno, y es un estudioso de las redes políticas y de poder que atraviesan a la academia, lo cual es enormemente destacable. Ha hecho estudios sobre la globalización y en general sobre un crítico de los estudios culturales. Digamos, de los estudios culturales cuando no se constituyen con lógica vernácula y un poco copian al proyecto estadounidense o de la academia inglesa, ¿no? Creemos que su presencia ahora es una oportunidad para discutir la inclusión educativa y el papel de las universidades y de la docencia en general frente a la diversidad epistémica que caracteriza a provincias como la nuestra, que poseen una riqueza cultural que aún no es incorporada como factor fundamental del proyecto de desarrollo de nuestra sociedad. Así que, sin más palabras, le doy la bienvenida al doctor Daniel Mato y nos congratulamos de que haya decidido acompañarnos en esta noche con él. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Quiero agradecer tan generosa presentación, tan generosos aplausos al fiado, porque todavía no dije nada, y le doy la palabra a la rectora y luego retomo. Bueno, buenas noches. Simplemente quería darles, en primer lugar, a Daniel Mato, darle la bienvenida a nuestra casa y a todos ustedes por compartir este momento con nosotros, que es un momento que sentíamos con la dirección de la escuela y el equipo que acompaña a la directora, la doctora Coronel, de que era como el faltante en nuestra universidad, un espacio reflexivo y crítico en torno a la educación. Y en este sentido creo que hoy estamos compartiendo con ustedes la apertura en nuestra institución de un espacio en donde pretende, como lo dijo recién Pablo, reflexionar en forma colectiva en torno a nuestras propias prácticas docentes, pero también en torno a la educación y la importancia que tiene la misma en la constitución de sujetos, algunos visibilizados, otros que buscan la visibilización,
pero son sujetos que los entendemos como sujetos de derecho, y uno de ellos es el derecho a la educación, desde el respeto a identidades alternativas, identidades culturales, identidades económicas, históricas, sociales, que nos preocupa, y que en el lugar de donde nosotros predicamos, que es la universidad pública, consideramos que la educación es también un gran elemento de inclusión social. Quien dispone de educación, de conocimiento, hoy puede posicionarse en un espacio de pensamiento en libertad. Y en ese sentido creemos que la universidad debe contribuir a fortalecer esos espacios donde el conocimiento sea accesible, para que el otro con nosotros y nosotros con el otro podamos constituir sujetos que demandan derechos en libertad. La verdad que también la decisión que ha tomado la escuela para ubicar a esta cátedra abierta, que es la mirada latinoamericana de la educación, es también la otra cuestión que nos faltaba como universidad. La universidad viene desarrollando muchas actividades en torno a pueblos originarios, y en este sentido debo decir que en la Facultad de Humanidades es pionera en la formación de la lengua quichua, y tenemos en nuestra universidad la primera tecnicatura en educación bilingüe con mención en lengua quichua. Y esta cátedra, posicionarse desde un pensamiento latinoamericano, con la denominación de un pensador latinoamericano, creo que ya estamos diciendo desde dónde vamos a construir esta posibilidad, no solo de pensamiento reflexivo, sino también, como él dijo, un pensamiento creativo, donde la imaginación y la rigurosidad se pongan en juego para abordar problemáticas que en torno a la educación nos preocupan. Un programa de interculturalidad es necesario en una universidad. Eso afianzará las alianzas estratégicas que hoy tenemos con nuestros hermanos latinoamericanos. Y también nos estaba faltando otra cuestión que lo estamos decidiendo, y es el aprendizaje de la lengua portuguesa, para poder entablar también relaciones más firmes con nuestro también compañero de ruta del sur, que es Brasil. Queremos generar programas de movilidad, que ya lo hemos iniciado también con países latinoamericanos, a través de programas específicos como GIMA, como CRISCOS, y hoy ya tenemos estudiantes de Latinoamérica en nuestra universidad, y estamos enviando estudiantes nuestros a otras universidades. Procesos de internacionalización que muchas veces, y que también es necesario, se daban con países europeos y casi se fortalecieron en ese sentido. Hoy pensamos también que en el ámbito de un programa intercultural significa afianzar lazos de reciprocidad académica y de investigación, de formación de grado y de posgrado con nuestros hermanos latinoamericanos. Cuestión que se va a ir dando en los próximos años, donde se fortalecerá, se van a profundizar estos convenios, donde podamos afianzar esta relación que muchas veces hemos estado aspirando, y que es un proceso que ya se ha iniciado en la universidad. Bueno, estos son algunos avisos publicitarios en torno a esta posibilidad del encuentro
y que esta cátedra, con los pies en Latinoamérica, podamos pensar en la educación, en los procesos de educación que se construyen en esta universidad desde diferentes ámbitos, mirar nuestras propias prácticas y aspirar a que nuestros estudiantes no solo puedan recibir un título, sino también estos valores valores en los que estén presentes no solo la ética, sino también el compromiso y la responsabilidad de liderar los procesos de cambio que los territorios de nuestra provincia y de la región requieren. Entendiendo el territorio, siempre lo digo esto, no como un territorio geográfico, sino como territorios apropiados socialmente que poseen identidades propias y alrededor de las cuales construyen su vida y su mundo cotidiano. Bueno, de mi parte nada más. Bienvenido a esta universidad que reafirma cada vez más que la educación superior, no la vemos como un servicio, sino la vemos como un derecho individual de todos nosotros y de los otros que aún no están, y también como un derecho del pueblo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos, son más todas que todos, como suele ocurrir con este tema. Muchísimas gracias a la rectora por sus palabras, que bueno, colocan en un cierto lugar lo que va a ser mi intervención. Muchísimas gracias al colega Pablo Tasso también por sus palabras, y ahora voy a retomar algo con respecto a ellas. No sé muy bien por dónde empezar. Como bien señalaba Pablo, mis primeras investigaciones, bueno, fui economista en otra época, pero eso fue no tanto un error mío, sino un error de la Universidad de Buenos Aires, porque yo ingresé a estudiar economía política y cuando estaba como en el cuarto semestre le cambiaron el nombre y la orientación a la carrera, la convirtieron en licenciatura en economía, lo cual no era lo que yo quería, y eso me llevó con el tiempo a hacer un doctorado en ciencias sociales. Pero cuando ya estaba, escribí un par de artículos sobre economía internacional, pero cuando empecé a trabajar propiamente en investigación en ciencias sociales, fue con esta línea de trabajo que mencionaba Pablo sobre narradores de historias. Y en esa época yo también era narrador de historias, era capaz de narrar muchas historias, tanto en el ámbito urbano de las instituciones culturales, como recorrí todo Venezuela haciendo mi investigación con y sobre cuenteros populares, y la única manera de hacerla era contar cuentos yo también. Pero tenía 30 y varios años menos y era capaz de hablar un rato largo sin leer nada. Ahora no puedo. Entonces, lo que va a ser mi charla se las voy a leer. Esto es solamente una conversación inicial tomando algunos puntos que están planteados. No puedo hablar una hora sin algo para leer, o en todo caso podría, pero me puedo llegar a perder y no decir lo que quisiera exponer. Entonces, en un momento voy a aburrirlos leyendo, pero antes quiero retomar un par de elementos de la presentación. Y aún antes quiero comenzar por agradecer muchísimo esta invitación que cuando me llegó me resultó sumamente grata, me sentí muy contento y muy orgulloso por varias razones. La primera es que mi exilio, iniciado afortunadamente muy temprano en el 75, cuando todavía amenazaban y uno podía irse, fue en Venezuela. Fueron 35 años en Venezuela. Duró más que un exilio por razones personales, por razones de mi involucramiento allá, pero en todo caso comenzó y después perduró, digamos, como proyecto personal por mucho tiempo. Regresé hace 5 años al país.
fue en Venezuela, y la primera universidad en la que trabajé en Venezuela, para mi felicidad y regocijo, fue la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ahí fue donde me enteré que Simón Rodríguez existía, y además de todas las virtudes que Pablo comentó, descubrí que había otra muy importante, y es que había sido el maestro de Simón Bolívar, que no es un detalle menor. Y que Pablo hizo una caracterización de Simón Rodríguez muy importante, muy densa. Allá en la universidad había, cuando uno entraba, estaba la frase maestra, por lo menos de esa lectura de Simón Rodríguez, y para mí ha sido marcante, que es o inventamos o erramos. Y esto efectivamente creo que es muy importante, y es una importante inspiración para desafiar las formas de sentido común establecidas, que son camisas de fuerza, que nos impiden cambiar, que nos impiden transformarnos y transformar o participar en las transformaciones sociales, que creo que es uno de los principales sentidos que tiene el quehacer universitario. Entonces me sentí sumamente contento y orgulloso de que me invitaran no solo a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se lo dije a Pablo, dije, me emociona cuando me lo planteas así, porque era a inaugurar la cátedra Simón Rodríguez. Yo dije, es como un premio para mí. Entonces comparto con ustedes esta felicidad. Cuando digo que me siento orgulloso que me haya invitado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ustedes tienen la suerte de conocerme poco. Yo no soy de decir cosas para quedar bien, se van a dar cuenta cuando lea la conferencia. Lo digo sinceramente porque efectivamente, como señaló la rectora, y yo ya lo sabía por los estudios que estaba realizando, la Universidad Nacional de Santiago del Estero no solo es la pionera, sino tristemente la única, en la cual hay una licenciatura, o primero una tecnicatura, creo que las está transformando en licenciatura en Educación Intercultural, Convención en Quechua. Parece mentira, en Argentina, donde 1 millón de personas en el censo del 2010 se autorreconocen como descendientes de pueblos indígenas, que haya hasta ahora una sola. Pero bueno, antes no había ninguna y de repente conseguimos que se contagie. Además necesitamos licenciaturas en otras lenguas, hay una importante población hablante de otras lenguas, aunque la quechua es probablemente la que tiene más hablantes y la que nos conecta con países cercanos del área andina, lo cual también es muy importante. Entonces, para mí esto es muy importante. También es muy importante porque yo sabía, también por lo que venía investigando, digamos que hay un cierto, o sea, no solo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, no es excepcional en este caso, ni tampoco tal vez es pionera, pero es una de las universidades que tiene un fuerte trabajo territorial. Y esto es muy importante, además de ser una marca de esta época que estamos viviendo y que como sea vamos a seguir viviendo. Entonces, para mí estos fueron motivos de alegría y orgullo. Además, como no todos los porteños somos iguales, por suerte, yo tengo un gran cariño por Santiago del Estero. En Buenos Aires voy de vez en cuando a escuchar chacareras, entonces me siento mucho más contento que si me hubiera invitado a la Universidad de Recoleta, que no existe. Dicho todo lo anterior, una vez que llego acá, fui recibido con la ya tradicional cordialidad, cariño y chispa santiagueña. Desde que llegué me llevaron a no sé cuántas entrevistas de radio, tuve los canales de televisión haciendo cola. Y traté con compañeras y compañeros que me hicieron preguntas muy interesantes. Así que estoy muy contento. Les agradezco a ustedes haberse acercado. Me gustaría, si se acercan un poquito más, sobre todo las personas que están tan atrás, me sentiría más acompañado. No sé si esto es posible o generaría mucho desorden, o si se quieren quedar cerca de la puerta por las dudas. Pero bueno, dicho todo lo anterior, paso a... voy a hacer un comentario, no sé muy bien para cuánta gente que está en esta sala, pero es interesante por un punto que dijo Pablo. Estoy seguro que este comentario es interesante como mínimo para 2 personas, para Pablo y para Patricia, pero no sé si para alguien más. A propósito de los así llamados estudios culturales, que aparecieron como formulación en Inglaterra con el nombre, y hay que decirlo en ese idioma, porque en ese idioma se inventó la idea,
como Cultural Studies. Otra cosa que me gustó de la Universidad Nacional de Santiago del Estero cuando me puse a espiar la página web de la Escuela de Innovación Educativa, que fue otro aliciente porque vi ahí otras cosas que me gustaron, fue que había una especialización en estudios culturales. Yo tengo una serie de publicaciones criticando la manera en la cual en América Latina se ha importado acríticamente la idea de estudios culturales. Y me encantó cuando vi un par de seminarios del programa, porque vi que en la Universidad de Santiago del Estero, y es el único caso que conozco hasta ahora, puede que haya otro, pero lo dudo porque es un campo en el que trabajé bastante, la idea de estudios culturales no se estaba tomando acrítica y autocolonizadamente como algo que viene de Gran Bretaña. Sí, ellos pusieron el nombre y no carece de importancia, y ahora voy a hacer una referencia a eso, pero la manera en la cual aquí se plantea la especialización o diploma, no estoy seguro cómo se llama, en estudios culturales, es con cómo fue en su momento en Inglaterra, y no cómo se terminó transformando dentro de la academia estadounidense, que es con un fuerte acento en la lectura local de los asuntos simbólicos sociales. Y eso me gustó mucho y es, creo, otra virtud para mí de esta universidad. Pero, ¿saben qué? Esto no lo inventaron, la verdad, en Santiago del Estero. Lo inventaron realmente los pioneros de los estudios culturales en inglés, Stuart Hall, Raymond Williams, Hogarth. Porque este programa se inicia, el de Cultural Studies en Inglaterra, precisamente como un programa extramuros de la Universidad de Birmingham, para trabajar con obreros y con sectores sociales que no tenían acceso a la universidad. Por cosas que tomaría mucho tiempo analizar ahora y que están en esas publicaciones mías que están en internet, hay todo un largo proceso de domesticación de ese impulso innovador revolucionario. No en balde un par de ellos venían del marxismo británico, que siempre fue un marxismo muy crítico del estalinismo soviético, muy interesante. Por algunas historias, digamos, esto se termina domesticando y envasando dentro de la Academia de los Estados Unidos como Cultural Studies y se transforma en un espacio para estudiar cosas, no sé cómo llamarlas. Pero me acuerdo, tuve la suerte de conocer a uno de los fundadores de esta escuela, Stuart Hall, de tratar con él en más de una oportunidad. Y me acuerdo alguna conversación con Stuart en la que él decía que si él leía un artículo más, no recuerdo sobre qué serie de televisión, le retiraba la paternidad a los Cultural Studies, porque estaba indignado de que no se hicieran sino estudios sobre series de televisión y se hubiera perdido el anclaje. A mí me pasó algo raro. Mi trayectoria como intelectual comprometido, como se suele decir, no sé si es la palabra, pero en todo caso vinculado a procesos sociales, comenzó en Argentina, de donde me fui a los 25 años, o sea, hubo un tiempo antes, di charlas para sindicatos, hice muchas cosas que no vienen al caso. Y siempre tuve la referencia de muchos intelectuales argentinos y latinoamericanos con una trayectoria de este tipo. Mencionábamos a un par con Patricia hoy en la mañana. Pero me resultó muy interesante descubrir precisamente en la figura de Stuart Hall la valorización por este estilo de trabajo intelectual de estar adentro y afuera de la universidad. Y de no estar en la universidad con proyectos elitescos, pero sí con proyectos de calidad inclusivos, porque calidad e inclusión, y tiene que ver con la charla de hoy, no son antagónicos, son mutuamente condicionantes, porque calidad no es cantidad, y parte de la calidad es estar insertos, participar, trabajar en un territorio, en el sentido que la rectora lo mencionaba, un territorio no son las tierras, somos los grupos sociales que hemos desarrollado, estropeado también, pero desarrollado esos territorios. Entonces, es muy interesante esto porque un día, y esto también está en un par de artículos míos, pero lamentablemente esos están en inglés, están en traducción al español, porque un día hablando con Stuart Hall precisamente e invitándolo a participar en una publicación, él me dijo,
traducido al español. Habíamos compartido después de un congreso una cena y yo le estaba haciendo esta propuesta a Stuart y era para hacer una publicación de debate sobre la idea de estudios culturales. Y Stuart en ese momento me dice, traducido al español, mira Daniel, yo no escribo sobre estudios culturales, yo hago estudios culturales. Y le digo, pero ¿a qué se refiere por hacer estudios culturales? En este caso concreto. Yo estoy participando, me dice, muy activamente en unos debates sobre raza en Gran Bretaña que tienen que ver con propuestas que estamos llevando al Parlamento y que se desarrollan en los medios de comunicación. Bueno, seguimos hablando de otra cosa. En un momento, cuando falleció Stuart, hace pronto 2 años, me invitan a escribir un texto sobre él y me acordé de esta conversación y me puse a buscar en internet qué estaba haciendo Stuart en esos días en los que estábamos hablando. Y estaba participando en una comisión de notables, en este caso, que estaban interviniendo sobre debates de raza y sobre la necesidad de incluir las discusiones de raza en las universidades británicas. Y además con una propuesta que llegó al Parlamento y después el Parlamento le dio no sé qué suerte de seña de simpatía y llevó a ser discutida en todo el sistema de escuelas, de escuela básica, digamos, en su equivalente británico. Para mí esto fue muy interesante como hallazgo porque yo venía trabajando en este proyecto de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes y dije, tal vez esto sí es estudios culturales en ese otro sentido, no en el sentido, digamos, elitesco. Bueno, disculpen este excurso que de repente no le interesa a todo el mundo, hay gente que muy legítimamente no está ni enterada de lo que son los llamados estudios culturales, no tienen por qué estar enterados, pero no quería perder la ocasión de retomar esto que había mencionado Pablo, lo que habíamos mini conversado con Patricia hoy, y lo que siento como un pequeño homenaje ya no solo a Simón Rodríguez, sino a Stuart Hall, que debo decir que fue un intelectual jamaiquino, negro, o negro e hindú al mismo tiempo, o descendiente de africanos y de indios de la India, que vivió la mayor parte, vivió y luchó la mayor parte de su vida, casi toda ella, porque estuvo en Jamaica, salió muy joven de Jamaica, en Gran Bretaña. Bueno, disculpándome por esta distracción, paso a leerles y trataré de no ser aburrido en la lectura. La educación ante los desafíos de las políticas de inclusión, diversidad epistémica e interculturalidad en América Latina. Las inequidades que afectan a pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen un componente de la herencia colonial que continúa fuertemente enquistado en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Más allá de reformas constitucionales, innovaciones legislativas y reformas universitarias que no carecen de importancia, su continuidad puede observarse todavía en algunas leyes y políticas públicas, y muy especialmente en las prácticas de organismos estatales, grupos económicos y diversos actores sociales, así como también en los modelos universitarios y sistemas de educación vigentes. Diversos instrumentos internacionales en vigor y las constituciones nacionales y leyes de buena parte de los países de la región establecen derechos colectivos para estos pueblos e individuales para quienes forman parte de ellos que no se cumplen. Aunque cada vez de formas menos explícitamente racistas, las pervivencias coloniales se expresan y reproducen de diversas formas, entre otros ámbitos, en todos los niveles de los sistemas educativos. No solo mediante la exclusión de estudiantes y docentes de dichos pueblos, sino también de las visiones de mundo, historias, lenguas, conocimientos, modos de producción de conocimientos y modos de aprendizaje que les son propios. Estas inequidades y exclusiones frecuentemente pasan inadvertidas para la mayor parte de la ciudadanía. Son parte del sentido común establecido, de los imaginarios sociales prevalecientes. Las universidades y otras instituciones de educación superior
deberían estar jugando papeles de liderazgo en educar a la población en general y particularmente a los funcionarios de los estados y a sus propios docentes, funcionarios y estudiantes contra todas las formas de racismo, especialmente las que afectan sus bases institucionales y epistemológicas. Pero muy pocas lo están haciendo y en ello deben enfrentar numerosos obstáculos y conflictos. En esta presentación ofreceré un panorama sintético de los avances, problemas, conflictos y desafíos que se observan en las experiencias orientadas a democratizar, descolonizar, diferenciar y o interculturalizar la educación superior actualmente en curso en América Latina. Me parece importante destacar que el panorama que ofreceré no es resultado de mi trabajo de investigación individual, sino resultado de las labores que entre 2007 y 2011 realizamos en el marco del proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Este proyecto contó con la colaboración de unos 70 colegas que han participado en la elaboración de informes sobre más de 40 experiencias en la materia, así como sobre los respectivos contextos sociales, institucionales y normativos en 12 países latinoamericanos. Adicionalmente, mediante investigación documental y en campo, así como a través de consultas y entrevistas a más de un centenar de especialistas en el tema, he obtenido información complementaria a la antes mencionada, de modo de poder contar con información básica sobre todos los países latinoamericanos y sobre más de un centenar de experiencias. A esas fuentes, a partir de 2012, se han agregado otras derivadas de las actividades desarrolladas desde el programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que ha dado lugar al desarrollo de una extensa red de relaciones de colaboración con experiencias en este campo actualmente en desarrollo en una decena de países latinoamericanos. Esta diversidad de fuentes ha permitido identificar las principales modalidades de trabajo, logros, avances, interpelaciones, problemas, conflictos que caracterizan a este campo y sobre lo que les voy a comentar. Destaco esta diversidad de fuentes para decir, lo que les presento no es que me lo pensé, sino viene de relevar lo que está ocurriendo. O sea, es algo así como si hubiera estado viajando largo rato por todo esto y les cuento lo que allí se puede ver. Pero antes de exponer detalles de este panorama, me parece importante compartir algunas reflexiones que en parte preceden y en parte derivo también de esta investigación colectiva de largo aliento, porque pienso que si las escuchamos primero, luego al escuchar el relato del panorama podemos como aprovechar mejor la información que les ofrezco. Entonces, generé en la organización de la charla un primer apartado al que le llamo democratizar, interculturalizar y descolonizar la educación superior. Frecuentemente las ideas y políticas llamadas de democratización de la educación superior se asocian a interpretaciones de la idea de inclusión que no solo resultan etnocéntricas, sino que además son reductoramente entendidas en términos cuantitativos. Yo les dije que no siempre soy complaciente con las cosas que comento. Especialmente desde la gestión pública y los debates políticos, el asunto suele manejarse a través de referencias a estadísticas de gasto público e indicadores de matrícula y graduación. Si bien no faltan referencias a asuntos de pertinencia social, estas suelen ser bastante retóricas, pues no resulta sencillo expresarlas a través de indicadores apropiados al lenguaje de la gestión pública y el debate político. En este marco, las políticas de democratización de la educación superior rara vez incorporan las demandas y propuestas que al respecto han venido formulando las organizaciones indígenas y afrodescendientes. Más aún, ni siquiera cumplen con los derechos consagrados en las respectivas constituciones nacionales, o bien solo lo hacen de maneras muy parciales. Como mucho, conducen a establecer programas de cupos y o de becas para asegurar la inclusión de individuos indígenas y afrodescendientes en universidades convencionales, en las cuales sus lenguas, conocimientos, modalidades de aprendizaje y visiones de mundo no forman parte del currículo.
Más excepcionalmente contribuyen a la creación de programas especialmente dirigidos a estudiantes de esos pueblos, que suelen calificarse de interculturales, pero continúa ignorándose que en sociedades pluriculturales la educación intercultural debe ser para todos los grupos sociales y a todos los niveles del sistema educativo. Esto no se resuelve pensando consoladoramente que quienes se interesen por estos temas pueden estudiar antropología, sin apreciar la importancia que estos temas tienen para la formación profesional en campos como medicina, farmacia, derecho, agronomía, ciencias ambientales, economía y ciencias políticas. No hay tiempo, si acaso hay preguntas después, puedo satisfacer la curiosidad. Hay ejemplos de qué es lo que se podría incorporar o en algunos casos se está incorporando. Es necesario interculturalizar toda la educación superior, abarcando el diseño de las carreras, sus mallas curriculares, las modalidades de aprendizaje y muy especialmente las formas de relacionarse con el resto de la sociedad. No estoy proponiendo que todos los egresados de las universidades se conviertan en expertos en interculturalidad, sino que las universidades provean formación pertinente con el carácter pluricultural de cada sociedad de maneras apropiadas a lo que los diversos perfiles profesionales lo requieren. No sugiero que esto se resuelva fácil ni en un día, pero hay que trabajar en esa dirección, hay que trabajar para construirlo, y esto demanda no solo estudios y reflexiones al interior de las universidades, sino la apertura de diálogos y consultas hacia afuera. Es posible que esto parezca utópico, pero no lo es. En las últimas 2 décadas, en algunos países latinoamericanos, se han registrado algunos avances al respecto y, como comentaré más adelante en esta presentación, actualmente existen más de un centenar de experiencias en curso que demuestran de diversas maneras prácticas que es posible avanzar hacia interculturalizar toda la educación superior. Además, se han consensuado acuerdos internacionales de alcance regional que permiten pensar que se continuará avanzando, como por ejemplo la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en junio del 2008, la llamada CRES, de la que participaron más de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional, incluyendo directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos, representantes de organismos de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, incluyendo ministros y viceministros de varios países. En efecto, el acápite C3 de dicha declaración estipula, y leo textualmente un fragmento de dicho acápite: el reto no es solo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a estas, las instituciones, las universidades, para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Fin de la cita textual. Ese mismo acápite también establece, vuelvo a leer textualmente otro fragmento, la necesidad de incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector. Fin de la cita. Adicionalmente, el acápite D4 de la misma declaración enfatiza, comillas, la educación superior en todos los ámbitos de su quehacer debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y de nuestra región. Esto fue aprobado por aclamación en la sala de convenciones de la ciudad de Cartagena por los 3.500 presentes, que incluyen para el momento, rectores de varias universidades argentinas, al secretario de Políticas Universitarias de ese momento y a sus pares de toda América Latina. Bueno, del 2008 al 2015 no han pasado nada más que 7 años, o sea, y como esta historia tiene 400 o 500, pues podemos esperar un tiempo para que algo de esto se materialice. Pero en todo caso, esto fue un acuerdo. Hay que ver cómo se lo lleva a cabo. La tecnicatura en quechua es una manera, ojalá haya otras más, y ojalá esta universidad siga siendo pionera en esas otras maneras.
pero sino otras universidades que están muy lejos de haber dado siquiera ese primer paso. Sin embargo, los escenarios en que deberían consolidarse y profundizarse esos avances son complejos y están marcados por la vigencia de representaciones y actitudes racistas, así como de tensiones y conflictos de larga data. Para dimensionar la importancia de estos problemas, es necesario tener presentes algunos factores históricos que ya conocemos, pero que conviene recordar brevemente porque resultan muy significativos para este tema. Como se sabe, la historia de América ha sido marcada por la conquista y colonización europea, con masacres, despojos de territorio, desplazamientos y reorganización social y territorial de los pobladores originales de esta parte del mundo. El asunto que nos interesa mucho para este tema es que como parte de esos procesos, los pueblos indígenas americanos vivieron varias circunstancias que atentaron especialmente contra importantes elementos constitutivos de sus visiones de mundo. Uno de ellos es que sus religiones fueron prohibidas y fueron forzados a adoptar el catolicismo. Otro es que también sus lenguas fueron prohibidas, cuando menos su uso en espacios públicos y especialmente en la escuela, cuando accedieron a ella. Otro tanto ocurrió con sus conocimientos ancestrales, particularmente, pero no solo, los relativos al campo de la salud, que los colonizadores asociaron a la idea europea de brujería. La fundación de las nuevas repúblicas en el siglo XIX de ningún modo acabó con estas condiciones. Los nuevos estados continuaron muchas de estas prácticas y a través de sus políticas educativas y culturales desarrollaron imaginarios nacionales homogeneizantes, negadores de las diferencias, que como mínimo, de maneras sutiles, continúan segregando a esos pueblos y negando todo valor a sus cosmovisiones, idiomas, conocimientos y valores, lo cual en algunos casos se articula con discursos y prácticas folclorizantes y romantizadoras del pasado de esos pueblos, cosa que ocurre en varios países latinoamericanos. México en esto es campeón. Perdón, un momento, me perdí. No, estaba dando vuelta a la página antes de terminar de leerla. Un aspecto importante de la problemática que nos ocupa es que aún en el siglo XXI esta historia de prohibiciones y exclusiones no ha acabado, sino que continúa bajo diversas formas en la escuela y en las universidades convencionales contemporáneas. El reconocimiento de la importancia de estas fuerzas históricas en las características de las sociedades contemporáneas y en las bases institucionales y epistemológicas de las universidades hace necesario plantearse la descolonización de las mismas, lo cual necesariamente implica de las disciplinas académicas y con ella de nuestra propia formación, como también de nuestras propias subjetividades. Un segundo apartado a propósito de esto, al que titulé Diferentes visiones de mundo, diferentes epistemologías, diferentes proyectos de futuro. En la actualidad son extremadamente escasas las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes que viven aisladas de las instituciones, tecnologías y productos de los estados y sociedades nacionales de las que, lo deseen o no, forman parte. Por el contrario, se registran interrelaciones que según los casos datan de siglos atrás o cuando menos de ya muchas décadas. Por esto nos resulta realista pensar en culturas ancestrales puras, ni en aproximarse al tema que nos ocupa con visiones dicotómicas. La experiencia del campo y abundante bibliografía permiten afirmar que diversos tipos de mestizajes o hibridaciones culturales son lo más frecuente, al punto que numerosas organizaciones y dirigentes indígenas crean universidades, así las llamen propias o indígenas, y con ello planteen significativas disputas de sentido y orientación de sus prácticas, o bien reclaman acceso a las universidades convencionales. No obstante, el desarrollo de estos procesos sociales de larga data y amplio alcance geográfico y demográfico no ha conducido a la desaparición de las visiones de mundo, lengua, conocimientos ancestrales y modos de aprendizaje y producción de conocimientos característicos de estos pueblos. Tampoco ha anulado la vigencia de diferencias entre lo que suele llamarse la ciencia moderna, en tanto modo de producción de conocimientos, y los modos de producción de conocimiento propios
de la mayoría de los pueblos indígenas y afro-latinoamericanos. Estos diferentes modos de producción de conocimientos no son elementos aislados, sino que están asociados a las diferentes visiones de mundo de las llamadas sociedades occidentales modernas y de los pueblos en cuestión. Es decir, aunque en la actualidad no cabe pensar en mundos culturales puros, aislados entre sí, es posible observar la existencia de oposiciones y conflictos entre dos grandes orientaciones de las visiones de mundo y modos de producción de conocimiento. En este marco es necesario no perder de vista que la visión de mundo llamada occidental moderna está marcada por la dicotomía entre humanidad y naturaleza. En tanto, las visiones de mundo ancestrales de la mayoría de los pueblos indígenas y afro-latinoamericanos, aun cuando sean muy diversas entre sí, predominantemente consideran que todo lo que constituye nuestro mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, forma parte de un mismo todo. Pero las diferencias no se limitan a nociones abstractas de visiones de mundo y modos de producción de conocimiento, sino que éstas se expresan también en las prácticas asociadas a cada una de ellas. Porque de manera consistente con tal oposición, en la visión llamada occidental moderna, se desarrolla y utiliza la idea de recursos naturales, a los cuales hay que explotar para lograr el progreso, comillas, y el desarrollo y o el bienestar, entendido este último, más frecuentemente que no, como asociado a la disposición de bienes materiales. Esto es así, aun cuando recientemente hayamos descubierto que el acceso y disfrute de la naturaleza también es parte de nuestra calidad de vida y una meta del desarrollo humano. Así como que el desarrollo debe ser sostenible. Mientras que en las visiones de mundo ancestrales, que en líneas generales comparten los pueblos indígenas y afrodescendientes, no se plantea tal oposición entre humanos y naturaleza. En estas, la madre tierra tampoco es vista como fuente de recursos y por tanto no se plantea explotarla, sino respetarla. Pueden vincular esto con el desastre ecológico de Famatima, entre otros. Esta diferencia entre visiones de mundo da lugar a que también sean diferentes las categorías de reflexión y análisis, los sistemas de relaciones significativas entre ellas y las formas de evaluar las posibilidades o conveniencia de diversas formas de acción humana, así como de qué tipo de conocimientos producir, para qué y cómo. Esto plantea el problema de cómo pensar y poner en práctica las propuestas de universidades interculturales. Esto hace necesario desarrollar formas de colaboración intercultural que partan del reconocimiento y valoración de las diferencias para la producción de conocimientos y del mundo en que vivimos, así como para organizar los procesos de aprendizaje. Pero el desarrollo de formas de colaboración intercultural en la producción de conocimientos no es una panacea, ni está exenta de problemas, conflictos y desafíos. Adicionalmente, los asociados a la producción de conocimientos no son los únicos problemas y desafíos que plantea el desarrollo de las universidades interculturales, o de ser el caso, la inclusión de estudiantes indígenas en universidades convencionales. Hay otros igualmente importantes que están asociados a las diferencias entre los modos de aprendizaje. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que el aprendizaje situado en y por la práctica tiene una importancia fundamental para la transmisión, reproducción, recreación y generación de innovaciones autónomas o por apropiación de todos estos elementos que suelen llamarse tradicionales. En realidad, este tipo de modalidad de aprendizaje también es crucial para la apropiación de conocimientos y destrezas propias de la llamada cultura occidental moderna, pero independientemente del juicio que nos merezca, en esta se han institucionalizado sistemas de aprendizaje escolarizados en aulas, que por lo general están separados de los espacios de práctica. El caso es que los modos de aprendizaje propios de pueblos indígenas y afrodescendientes no solo son situados y en la práctica, sino que están asociados a lo que suele llamarse
tradición oral, pero hay que tener mucho cuidado con el uso y comprensión de esta categoría, porque ella suele sesgar la comprensión de los problemas que nos ocupan. Por ejemplo, el aprendizaje de las técnicas agrícolas, o de manejo ambiental, o de aplicaciones terapéuticas de especies vegetales, así como de otros conocimientos de tradición oral, no se limita a prácticas de habla, como el significante oral sugiere, sino que se realizan mediante la acción y en contexto, lo mismo que el aprendizaje de las danzas, los ritos, la caza u otros. No son solo asuntos de palabras y no pueden realizarse en aulas. Esto resulta obvio, pero las categorías oralidad y tradición oral en buena medida lo ocultan y frecuentemente se olvida que ellas son categorías académicas, producto de las prácticas propias de las sociedades basadas en la escritura y su manera de representarse y explicar esos otros modos de vida. Por ello, no es mucho lo que cabe esperar que se adelante al invitar a sabios o sabias de las comunidades a que expongan sus conocimientos en las aulas universitarias. El reto es salir de las aulas, aprender en los espacios apropiados lo que estas personas de conocimiento indiquen. Y esto aplicaría también para referentes o para sabios de otros mundos ajenos a la universidad, como actualmente se hace en algunas universidades indígenas e interculturales y excepcionalmente en algunas cátedras y carreras en universidades convencionales.